Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por acompañarme y por estar aquí en tu canal de coaching. Por supuesto que si es la primera vez que ves alguno de estos videos, bueno, increíble. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar mucha información que está relacionada principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Mira, el día de hoy quiero contarte un cuento. Y verás en este canal, si exploras en el material que te he venido compartiendo algunas historias, porque nos pueden dejar grandes aprendizajes para la vida. Y el cuento que quiero compartirte el día de hoy es de Jorge Bucay y se llama El elefante encadenado. Y dice, cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes después de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo por su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a alguna tía por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se hacían la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al otro y al otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Y bueno, qué increíble cuento. Déjame contarte que esta historia la utilizamos muchísimo en coaching porque está perfectamente relacionada con las creencias limitantes. Y una creencia limitante es un pensamiento que de verdad lo venimos pensando una y otra vez hasta que lo hacemos nuestro y simplemente ya no lo volvemos a cuestionar nunca en la vida. Ahora, todo eso y todas las creencias están bien mientras no nos causen un malestar. Por ejemplo, nosotros, tú y yo, podemos tener diferentes creencias que en realidad nos ayudan a vivir de una increíble forma la vida. Y hasta ahí está perfecto. Pero cuando tenemos una creencia que en realidad nos hace ruido porque hay algo que no nos gusta, que no nos llama la atención o que simplemente no estamos de acuerdo en ello, pues ahí es en donde esta creencia empieza a ser problema, empieza a hacer ruido en nuestra vida y por eso empezamos a decir, bueno, pero ¿quién dijo eso? O sea, ¿cómo fue que yo me creí esa parte? O simplemente, ¿por qué me he creído eso? Y estoy dejando de aprovechar la vida o algunas oportunidades que quiero tomar, pero no las estoy haciendo porque tengo esas creencias muy ancladas
en mí. Ahora, eso mismo sucede con el cuentito del elefante, porque ciertamente el elefante como tal y como lo comenta Jorge Bucay, pues en el circo era una enorme bestia, ¿no? El elefante tiene un peso impresionante y por supuesto que es capaz de tirar completamente la estaca o de destrozar cualquier cosa con su fuerza descomunal. Sin embargo, bueno, pues cuando es momento de que se siente que está aprisionado o atado de una de sus patas, pues claro que el elefante dice, bueno, pues ya aprendió y entendió en su interior que no se puede soltar de ahí. Ahora, eso para nosotros nos deja un gran aprendizaje. Y acá en coaching yo te diría que si tú en el interior tienes una creencia que no te está permitiendo vivir la vida que quieres, con la calidad que quieres, o esas cosas que quieres realizar, llevar a cabo, o algún proyecto en el que quieres emprender, pero por alguna creencia o algo te está limitando, bueno, es momento de reflexionar y ponerte a pensar en realidad qué es lo que quieres, porque acá vale la pena pensar siquiera si esa creencia es tuya. Probablemente alguien más te la heredó y por ahí la llevaste en el camino. Probablemente alguna figura de autoridad cuando eras pequeño te la pasó y de ahí se quedó instalada en tu mente y hasta el día de hoy es algo que ni siquiera te permites pensar en ello. Ya ni siquiera cuestionar, pero ni siquiera te permites pensar en ello. Así que, bueno, si tienes algo que quieres llevar a cabo, pues recuerda que esta vida es importante para ti, es importante tu bienestar, que estés feliz, que hagas las cosas que quieres y si hay algo que no te está permitiendo avanzar y que en realidad ya se quedó instalado en tu mente y ya por más que quieres ni siquiera lo puedes modificar, bueno, quizás se trata de una creencia limitante. Así que recuerda que tú has acumulado ya bastantes habilidades, bastante conocimiento y experiencia como para tomar tus propias decisiones y para avanzar en el camino que quieres. Así que, por supuesto que estas creencias que nos limitan, por supuesto que tú tienes todo el poder y toda la fuerza para modificarlas o simplemente para crear una versión de esa creencia que te guste, que vaya de acuerdo a tus valores, a tus creencias y a tu manera de pensar. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho como siempre la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.